La siguiente pregunta, candidato, defina por favor cuál será la estrategia de su gobierno para combatir las raíces de la desigualdad económica y social. El Estado tiene las posibilidades de, como se dice, amarrarse el cinturón. En época de pandemia o fuera de ella, quien no le pierde es el Estado, porque uno paga contribuciones, llámense impuestos, llámense derechos, como quieran, antes de nacer y hasta después de muerto, porque si no te sacan los huesos del pan. Entonces, lo que se tiene que hacer es generar condiciones de equidad para que las personas, atendiendo a su nivel socioeconómico, tengan oportunidad de crecer. Un ejemplo muy sencillo: el campo en el país y el campo en el estado de Querétaro está olvidado. Y me refiero a agricultores, a ganaderos, a fruticultores, a campesinos en general, olvidado. No existen condiciones de igualdad que las que le dan, por ejemplo, en cuestión de beneficios fiscales, como cuando se pone un Walmart o como cuando se pone un Sam's. Esas tiendas que de manera exponencial vienen y se instalan, le pegan a la producción local. Ya no venden los de la central de abasto ese producto fresco, ese producto bueno, que llega a la casa de la mayor parte de las personas que vivimos en Querétaro. Entonces, tiene que existir un control en el desarrollo económico para que haya equilibrio y no se queden los productores sin poder tener un modus vivendi. Porque, repito, a esas compañías transnacionales les dan todo tipo de beneficios. O las nacionales, como los Oxxos, o como, bueno, aquí no hay 7-Eleven, pero como los Extras. Estímulos increíbles. Pero ¿y qué pasa con el productor? ¿Qué pasa con los comerciantes de las centrales de abasto? ¿Qué pasa con los tianguistas legalmente constituidos? No hay una equidad. Entonces, si va a haber igualdad y equidad, el mismo trato que se le da a las empresas transnacionales o nacionales económicamente muy poderosas, se la tiene que dar a los microempresarios, a los pequeños empresarios, para que se estimulen a través de cuestiones fiscales, pero también oportunidades de desarrollo. Y las oportunidades de desarrollo quiere decir no está inmoderado crecimiento de estos sectores, de estas transnacionales, que le quitan el trabajo a cantidad de mexicanas y mexicanos, y hablando de Querétaro, pues estaríamos en las mismas condiciones. Candidato, por favor, defina cómo será la rendición de cuentas de su gobierno y qué mecanismos de transparencia propone. Insisto, y perdón por parecer disco rayado, pero es importante decir. El último nombramiento que hizo el Congreso del Estado de un organismo constitucional autónomo es precisamente el de la transparencia y el de rendición de cuentas, el de acceso a la información. O sea, en el artículo 6 de la Constitución Federal nace lo que conocemos como el INAI, ¿no? Que antes era el IFAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. ¿Qué les parece que el ex de Finanzas del Gobierno del Estado deja su posición para que el Congreso del Estado, con una mayoría, ya sabemos de qué partido, en este caso el PAN, nombra precisamente al exsecretario de Finanzas a cargo de la transparencia? Querétaro es un Estado no transparente. Querétaro, entre muchas otras violaciones a los derechos humanos, viola el artículo 6 de la Constitución porque te estás dando cuenta de lo que está pasando. La Comisión Estatal del Agua no publica los contratos de concesión que tiene con particulares para dotar de agua a miles de viviendas en Querétaro. Por ejemplo, todas estas personas que viven en lugares de clase media, media alta, como Cibatá, Saquia, en el refugio, o de clase media baja, como La Pradera, en donde un particular te vende el agua al precio que quiera y si quiere te la quita. Eso no es rendir cuentas, eso no es transparencia. Pero no va a haber transparencia
porque el actual gobierno te pone en un puesto a su ex colaborador. Una elección antes del titular de Unidad de Acceso a la Información se renovó después de 14 años de un funcionario a modo del gobierno, lo que se llama la Entidad Superior de Fiscalización. Los diputados y diputadas tienen varias funciones establecidas en la Constitución Federal a partir del artículo 50 o en la Constitución local. Pero dentro de estas tres funciones importantes, que además es la creación legislativa, el juicio político y es la auditoría de la cuenta pública. El titular de la Unidad de Servicios Básicos de Educación de Querétaro, el titular del UCEBEC, que es una de las instituciones que más recursos por sus actividades recibe, dejó de ser el titular, pero coincidentemente es nombrado por la mayoría del Congreso del Estado para ser el titular de la Entidad Superior de Fiscalización. Él mismo va a rendirse cuentas de los cientos de millones que le dieron los diputados, que ahora él se los va a auditar. Y si hizo malversación, él solo se va a echar la soga al cuello. ¿Qué voy a hacer en mi gobierno? Cumplir con la ley, respetar los organismos con autonomía constitucional. Después de la reforma al artículo 102, apartado A de la Constitución Federal, y la reforma penal del 16 de junio de 2008, se estableció un nuevo esquema acusatorio en nuestro país, pero se quiso dotar de autonomía a las que eran procuradurías y siguen siendo las mismas, nada más que ahora les pusieron fiscalías. De tal manera en que el fiscal tuviera independencia. ¿Qué pasó en el gobierno federal? Entró el nuevo gobierno, como los anteriores, nada distinto a los anteriores, y nombró a alguien a cargo de la PGR. Ese mismo a cargo de la PGR, nombrado por el presidente, el actual, López Obrador, curiosamente y casualmente a la hora de que va al Senado para designar al fiscal, sale electo por el Senado. Es fiscal carnal, es Morena. Pero aquí en Querétaro, ¿qué pasó? La reforma llegó como llega a todos los estados por cascada. Cuando entró este gobierno, el actual, en 2015, existía la Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro. El procurador, como siempre ha sido, era designado por el gobernador. Cuando se implementa esta reforma de la autonomía de las fiscalías, que le cambian el nombre aquí, ¿a quién creen que propone el gobernador al Congreso? A 3. ¿Y quién creen que queda? El actual fiscal, el que era su procurador. Entonces, no existe respeto a la ley, no existe respeto a los organismos con autonomía constitucional y por lo tanto no hay transparencia, hay corrupción y en mi gobierno lo que se trata y se hará es respetar el marco jurídico, la autonomía de los 3 poderes. Dice el artículo 49 de la Constitución Federal, el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Esto hoy nos damos cuenta en el ámbito federal y local que no es cierto. El Ejecutivo trata de concentrar más de un poder en sí mismo y lo hace con los otros 2 poderes innegablemente. Gracias, candidato. Candidato, por favor, ahora procederemos a una serie de preguntas rápidas y le ruego que usted responda a favor o en contra. 1. Derecho de las mujeres a decidir sobre si quieren continuar su embarazo o no dentro de los primeros 3 meses. A ver, no es de sí o sí no, porque sería muy ambiguo. Lo que se protege en este caso no es el derecho a la mujer, sino la legalidad. O sea, yo no puse en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos el derecho a la vida, ni lo puse en el artículo 2 de la Constitución. O sea, a la gente, a quien me escucha, le interesa saber lo que hace el gobernador, no lo que opina la persona de Miguel Nava, porque Miguel Nava puede estar a favor de eso o en contra, pero lo que tiene que hacer un gobernante es, si hay un tratado, dice la Constitución en el artículo 1, que en los Estados Unidos mexicanos se reconocen los derechos humanos plasmados en esta Constitución y reconocidos en los tratados internacionales. Entonces, si eso se plasma en la Constitución Federal y el artículo 2 de la Constitución de Querétaro, en el penúltimo párrafo, protege el derecho a la vida desde la fecundación, y en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se protege el derecho a la vida desde su concepción,
No lo digo yo no era el presidente de la República, ni parte del Senado, ni de los legisladores locales. A ver, la opinión de Miguel Nava sale sobrando. Se tiene que respetar la ley. Las únicas condicionantes que hoy existen, voy a hablar como gobernador, no como Miguel Nava, las únicas condicionantes que existen hoy para la interrupción de la vida en el estado de Querétaro es el aborto culposo, no lo quiere realizar la madre y se lo provoca, hace ejercicio la señora, se cae de la bicicleta o se cae, y se lo provoca. No está penalizado. La violación no está penalizada. Pero lo que se denomina como el aborto terapéutico, aquel cuando el producto viene con las formaciones genéticas, no tiene masa encefálica, o sea, o le falta un órgano que al salir del seno materno va a impedir su viabilidad, o sea, no va a vivir. Aunque no está legislado aquí, podría legislarse. Pero el tema que se trata en este caso no es la opinión de Miguel Nava. La opinión de Miguel Nava la puede tener. Lo que le interesa al gobernado, al gobernante, es lo que diga el gobernador. Y el tema de la interrupción de la vida a través del aborto no es un tema que competa al gobernador del estado, le toca al Poder Legislativo. En el caso de Miguel Nava, gobernador, lo que sí haría sería, en base al artículo 22 de la Constitución local, generar las condiciones del indulto a aquellas mujeres condenadas, fíjense bien, condenadas, no en proceso, pues no puedo tener injerencia en el poder, si está en una carpeta de investigación, porque se supone que es autónoma la fiscalía. No puedo tener injerencia en el poder judicial del Estado porque se supone que es autónomo. Ojo, se supone que es autónomo porque no lo son ahora con estos gobiernos. Con el mío sí serían. Pero a cualquier mujer en Querétaro, privada de la vida, por el delito de aborto, yo la he indultado. Candidato, muchas gracias. Para ser fieles con las preguntas de nuestro auditorio, procederemos a leer las preguntas, algunas de las preguntas que llegaron desde el chat de esta sesión. Pregunta: ¿cuál es su postura en cuanto al decreto aprobado por el Senado, pese a riesgos de seguridad y privacidad del registro obligatorio de usuarios de telefonía móvil? ¿Y qué postura tomaría Querétaro si usted fuese gobernador? La medida es inconstitucional, definitivamente es inconstitucional. ¿Qué haría? Todos los gobiernos de los estados deben tener una consejería jurídica. Lo que se hace sería asesorar, pero es un tema que atañe a derechos de personas, a ese derecho de reservarte tu información. Lo que podría hacerse es una orientación a través de una asesoría jurídica, pero recuerden que los derechos humanos en nuestro país solamente se defienden por dos vías: la vía jurisdiccional, que es el amparo, que es el que funciona, o la queja ante el organismo protector de derechos humanos, que la recomendación no es vinculatoria, aunque genere condiciones de reparación integral. ¿Qué haría? Tener un bufete de asesoría jurídica gratuita para quien no tenga esa capacidad económica de poderlo pagar. Eso siempre es importante. No defensoría pública, ¿eh? Estoy hablando de un bufete de asesoría jurídica gratuita, porque los servicios de litigio, digo, somos abogados, son caros. Eso haría. Y sí es inconstitucional. Sí viola ese derecho a la intimidad. ¿Por qué? A la reserva de los datos. Porque los derechos se ponderan. Y existe en la Constitución, en el párrafo segundo, el principio de pro persona. Se aplica lo que más beneficia a la persona. En el sentido que es una cuestión por seguridad, la deficiencia del Estado mexicano de no garantizar la seguridad de sus habitantes no debe implicar un menoscabo de los derechos ya reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales.